¿Alguna vez te has preguntado por qué precisamente Windows se convirtió en la principal plataforma para juegos? ¿Cómo un sistema de oficina logró superar a todos y qué estaba haciendo Apple en este momento? Al fin y al cabo, los de la manzana siempre se destacaron por su potente hardware, velocidad y capacidad de respuesta. Sus dispositivos eran y ahora son muy competitivos, a veces incluso mejores que los Windows en el trabajo con gráficos, vídeo y audio. Entonces, ¿por qué macOS nunca se convirtió en la elección para gamers? Bueno, estamos en 1994. Microsoft está a punto de lanzar su gran éxito, Windows 95. Pero hay un desarrollador que interfiere, Alex John. Este hombre, de mirada amable, caminaba por los pasillos de Microsoft y sacaba de juicio a todos. Él creía que al sistema le esperaba un fracaso. ¿Por qué? A diferencia de la dirección de Microsoft, a él le preocupaba una pregunta fundamental. ¿Soportará Windows los videojuegos? Tras una serie de reuniones con desarrolladores, llegó a una conclusión. No soportará. Los desarrolladores de videojuegos odiaban Windows. A diferencia del simple y comprensible DOS que proporcionaba no me refiero a DOS, sino DOS, que proporcionaba a los desarrolladores acceso directo al hardware, a la tarjeta gráfica, al teclado, al ratón. Windows, con su memoria protegida y otras innovaciones, hacía el desarrollo de videojuegos insoportable. Entonces, Alex reunió a otros dos rebeldes, Craig Eisler y Eric Engström, y sin el conocimiento de la dirección comenzaron a desarrollar su proyecto. Lo llamaron de forma modesta y pacífica Manhattan Project. Hicieron un logotipo, que el símbolo de radiación, y se fijaron en el objetivo de destruir las consolas de videojuegos japonesas. Y después de 4 meses y toneladas de bebidas energéticas, obtuvimos la tecnología responsable de la escoliosis de toda una generación y de nuestra feliz infancia, DirectX. ¿Qué es DirectX? Es una API gráfica, es decir, un conjunto de instrucciones que ofreció a los desarrolladores lo que siempre habían soñado: acceso directo y universal al hardware. Antes de DirectX, todo era un caos. Cada dispositivo tenía sus propios controladores y comandos y había que escribir un código separado para cada configuración. DirectX resolvió este problema al reunir todo en un solo lugar. Direct 3D para gráficos 3D, Direct Draw para gráficos 2D, Direct Sound para el sonido, Direct Input para gamepads y teclados y muchas otras herramientas Direct algo. En resumen, los desarrolladores obtuvieron el primer lenguaje verdaderamente universal para crear videojuegos. Escribías el juego y funcionaba en cualquier hardware, un sueño hecho realidad. Eso fue una verdadera ventaja, pero una tecnología por sí sola no garantizaba el éxito. Era necesario demostrar a los desarrolladores que los videojuegos en Windows no eran una broma. Por eso, Windows recurrió a la estrella del rock de esa época, John Carmack de ID Software, y le ofrecieron portar gratis Doom y Doom 2 de MS-DOS a Windows. Además, ID Software conservó todos los derechos de publicación. Carmack aceptó y el proyecto fue liderado por un joven empleado de Microsoft, Gabe Newell. Sí, el futuro creador de Wolf. Fue el quien con sus propias manos creó al monstruo y lo dejó libre. En agosto de 1996 sale a la luz Doom 95, el primer juego en DirectX, y fue un triunfo. Gracias a los esfuerzos de Gabe y el equipo de DirectX, el port funcionaba más rápido que el original. Los jugadores estaban encantados. Bill Gates incluso apareció en un anuncio psicodélico vestido como un Doom Guy con una escopeta en la mano. Comenzó el boom del desarrollo de videojuegos para PC. DirectX se convirtió en el estándar y Microsoft se coronó como el rey de la plataforma maestra. Yo no suelo jugar mucho personalmente, pero incluso yo a veces lanzo los Héroes de Poder y Magia 3, que es un juego clásico para pasar un par de horas en el mundo creado por esos chavales, y DirectX. Aunque ahora juego en Mac en este juego que resulta un poco incómodo. Pero ¿qué hacía Apple mientras tanto? Mientras Microsoft conquistaba este mundo, Apple se aseguraba de que en sus dispositivos no saliera ni un solo juego. Para empezar, Apple estaba atrasada. Mientras Microsoft dominaba el mercado, la primera Mac OS X recién apareció en 2001. El mercado ya estaba perdido, casi perdido. El consumidor promedio se había pasado a las PC con su hardware económico y, por supuesto, con Windows. Y para diferenciarse de su principal competidor, Apple hizo lo que mejor sabía hacer: la belleza.
Windows era feo, macOS sería bonito. Windows era para todos, macOS sería para los elegidos, para aquellos que tenían dinero. Windows para juegos, macOS para trabajar, pero no trabajo aburrido de oficinas, sino para trabajos creativos, para las personas que piensan diferente. ¿Me entiendes? Así que tendríamos la mejor plataforma multimedia, nuestro sistema sería la mejor para trabajar con videografía, texto, vectores, con todo, excepto con el 3D. ¿Pero por qué? No es que Apple se considerara por encima de los videojuegos, simplemente sabían que la batalla ya estaba perdida. ¿Para qué gastar fuerzas en una carrera si la meta ya había quedado atrás? Eso se veía claramente en sus decisiones. En lugar de desarrollar su propio análogo a DirectX, eligieron OpenGL, una API multiplataforma originalmente creada para las tareas profesionales de modelado 4D e ingeniería. Por eso, para los videojuegos era menos útil y se desarrollaba más lentamente que DirectX. Incluso este estándar Apple lo actualizaba con retraso, por lo que Windows también iba un paso adelante en OpenGL. Y eso no fue todo. Las tarjetas gráficas en productos de Apple siempre fueron algo secundario. En lugar de centrarse en la potencia, preferían carcasas más delgadas y un funcionamiento silencioso. Ni hablar de la compatibilidad retroactiva, donde Windows siempre brilló por su fiabilidad. Hoy en día puedes ejecutar en Windows cualquier juego de los años 90 y funcionará sin ningún problema. En cambio, Apple siempre eliminaba sin piedad las tecnologías obsoletas. Si el código antiguo ya no era compatible, había que reescribir este juego desde cero. Y claro, nadie hacía eso. Ejemplo propio con esos Héroes de Poder y Magia 3. Para instalar este juego que fue diseñado para Windows, en Mac tuve que instalar software de terceros, de los fans de este juego, que hicieron este software para poder jugar su juego favorito en MacBooks. Pero incluso ahora, en 2025, para jugar un juego de 25 años atrás, en Mac hay que instalar software de terceros. ¿Qué cómodo es eso? Claro que no, creo que ya sabes la respuesta. Y finalmente, de los procesadores. En 2 décadas, Apple cambió su arquitectura 2 veces. En 2006 de PowerPC a Intel y en 2020 de x86 a sus propios chips ARM Apple Silicon. Cada transición borraba de un plumazo la lista de juegos disponibles, lo cual para los gamers era como un golpe directo en la cara. El resultado: una audiencia limitada, hardware débil para juegos, cambios constantes de tecnología, todo eso hacía que macOS fuera prácticamente inútil para los gamers. Pero todo eso es cosa del pasado porque hoy todo está cambiando. Y en gran parte gracias a otro drama que se desarrollaba en paralelo. Limpiándose las lágrimas con billetes de las ventas de Steam, Gabe Newell entendió todo y se arrepintió. Windows 8 fue un desastre para todos en la industria del PC. Sería buena idea tener una alternativa y esa alternativa fue Linux. Así, en 2013 nació SteamOS y 2 años después las Steam Machines. La idea era genial. Wolf lanza un sistema operativo práctico basado en Linux con una interfaz de consola y Steam incorporado. Los fabricantes de hardware crean sus propias versiones de consolas con este sistema y los usuarios, a su vez, obtienen la plataforma doméstica perfecta. Con una enorme biblioteca de juegos, precios accesibles, compatibilidad multiplataforma guardados en la nube y una libertad total en comparación con PlayStation o Xbox. Suena como un plan perfecto, ¿no? Pero de repente surge un pequeño detalle. En Linux no hay juegos. ¿Y quién necesita esas Steam Machines si no hay nada para jugar? A eso se le suma un lanzamiento apresurado y un mando poco exitoso. Al final, el proyecto fracasó y Microsoft pudo respirar aliviado. No había de qué preocuparse. Pero en 2022, Wolf lanza una consola portátil, la Steam Deck, y el dispositivo resulta ser genial. Es cómodo, ejecuta bien los juegos y tiene una batería decente. Pero lo más importante es que cuenta con la enorme biblioteca de juegos de Steam. ¿Y cómo es posible que prácticamente toda la biblioteca de juegos de Windows se ejecute en la Steam Deck como si nada? ¿Pues magia? No, la respuesta es la tecnología Wolf
Proton. En pocas palabras, Proton es un puente tecnológico que traduce los comandos de Windows a un lenguaje comprensible para Linux. Si lo vemos con más detalle, Proton se basa en la conocida tecnología Wine. Wine es un software libre que existe desde 1993 y hace lo mismo que Proton, pues traduce las llamadas del API de Windows a un formato comprensible para Linux. De hecho, Wine significa Wine is not an emulator. En inglés, Wine no es un emulador porque no se trata de emulación sino de traducción, un método más elegante que no sobrecarga tanto el sistema. Proton por su parte es como Wine en esteroides, especialmente adaptado para juegos. Su principal característica es que traduce las solicitudes de DirectX a Vulkan. Vulkan es una nueva API multiplataforma que reemplaza a OpenGL. A diferencia de OpenGL, Vulkan está diseñado específicamente para videojuegos, funciona a un nivel más bajo que el DirectX y en algunos escenarios ofrece un rendimiento superior. ¿Y a dónde quiero llegar con todo eso? Pues a que este año en el CES se presentó una nueva consola portátil con SteamOS, pero no de Valve, sino de Lenovo. Y Valve ha anunciado que esa primavera la beta de SteamOS se lanzará al público en general. Eso significa que pronto, en lugar de la vieja Windows, podremos instalar en cualquier hardware un sistema operativo ligero y optimizado para juegos, creando así nuestra consola de ensueño. Sí, tal vez al principio todo sea un poco torpe y complicado, pero esta vez la cosa va en serio y Microsoft tendrá que esforzarse para detenerlo. Pero otro golpe a Microsoft podría venir de la mano de Apple. Todo lo que antes impedía que macOS se convirtiera en una plataforma de videojuegos, ahora de repente juega a su favor. Mientras Windows, durante su década de dominio, se llenaba de toneladas de código heredado, volviéndose más pesada, más lenta, macOS, por el contrario, ha alcanzado su mejor forma y ha ganado una enorme base de usuarios. Y si no lo sabías, macOS, iOS y iPadOS se basan en el mismo sistema. Eso significa que los desarrolladores pueden crear juegos para todos los dispositivos de Apple al mismo tiempo. Además, la compañía se deshizo del OpenGL obsoleto y lo reemplazó con su propia API Metal, que está en constante evolución. Si antes el punto débil de Apple era su hardware, hoy la situación ha cambiado radicalmente. En la era del dominio de Intel, las Mac con PowerPC parecían perdedoras. Sin embargo, ahora los procesadores ARM de Apple se ven mucho más prometedores que la arquitectura x86, especialmente en el segmento de portátiles, mini PCs y por supuesto dispositivos portátiles. En esencia, nada impide a Apple lanzar un dispositivo revolucionario, ya sea en forma de una consola portátil o un dispositivo para TV. Tienen todo lo necesario, procesadores potentes, eficientes, las mejores pantallas, altavoces, motores ápticos y mucho más. Un ecosistema envidiable y enormes recursos financieros. Solo queda un problema: los juegos. En cuanto a arcades y juegos casuales, Apple está muy bien posicionada, pero con títulos AAA la situación sigue siendo complicada. Sin embargo, Apple ya está dando pasos para un cambio significativo. Inspirados por Proton de Valve y observando otras tecnologías basadas en Wine como Crossover, Apple ha creado su propia herramienta, Game Porting Toolkit, o simplemente GPT. No es este GPT que suena por todas partes ahora. Esa es una herramienta para desarrolladores y tiene dos funciones clave. Primero, permite ejecutar juegos de Windows en Mac sin modificaciones, muy similar a lo que hace Proton en Steam Deck. Segundo, ofrece a los desarrolladores herramientas prácticas para portear juegos rápidamente. Pues el resultado, los títulos AAA han comenzado a aparecer en la App Store. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? No seamos demasiado optimistas. Sí, si Apple inyecta dinero en el mercado, lanza una campaña de marketing masiva, financia la adaptación de juegos y tal vez incluso crea algunos estudios top o los desarrolla desde cero, el éxito estaría prácticamente asegurado. Pero la gran pregunta es, ¿realmente Apple va a hacer eso o no? Sus dispositivos ya se venden muy bien, incluso sin videojuegos y con precios elevados. Los juegos móviles generan más ingresos que PC y consolas combinados. Además, un nuevo dispositivo de juegos podría encajar en la línea de productos Apple. Mientras tanto, Valve, gracias a la tecnología Proton, sigue fortaleciendo las posiciones de Windows, porque si los juegos ya funcionan bien, pues ¿para qué adaptarlos a Linux? Y Microsoft
tampoco se queda de brazos cruzados. Ya han insinuado una versión ligera de Windows para dispositivos portátiles, pero la historia nos ha enseñado que los grandes cambios siempre llegan de forma inesperada. No se deben a estrategias empresariales brillantes o a grandes planes corporativos, sino a personas que creen en su idea y no temen ir contra la corriente. Imagina si las PCs sin DirectX nunca se hubieran convertido en una plataforma de juegos y se hubieran quedado como aburridas máquinas de trabajo. O si los videojuegos sin Gabe Newell y sus shooters con historia no se hubieran convertido en un fenómeno cultural y nosotros hubiéramos crecido siendo personas completamente diferentes sin la tutela de Gordon Freeman. Así que por mucho que esperemos nuevos avances, hay que reconocer que es genial que en su momento Windows se convirtiera en una plataforma de juegos. Pero vamos a ver quién será el nuevo rey. A lo mejor Apple. Nos vemos pronto.